En la charla anterior les había comentado sobre la seria posibilidad de que el gobierno de Daniel Noboa sea el germen de una guerra entre América Latina y Estados Unidos. Y esta guerra muy probablemente se puede originar en Ecuador. Y esta guerra es solamente una réplica de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de América Latina y del mundo con los grandes imperios. Para recordar, tenemos que analizar lo que pasó entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos impuso el gobierno de Batista en Cuba y este gobierno de Batista en Cuba fue el que llevó a una guerra entre Estados Unidos y Cuba, en la que Estados Unidos salió derrotado por Fidel Castro, no solamente de Cuba, sino que también de Bahía de Cochinos en la invasión. Y fue la que propició que la ideología de Fidel Castro y del Che Guevara se propagara por América Latina. Más tarde, y anterior a esta, ya Estados Unidos había colocado dictadores en América Latina, como el caso de la dinastía Somoza. Desde los años 20, los Estados Unidos invadió Nicaragua y colocó a un Somoza como dictador. Luego que vino el hijo, luego vino el nieto, y finalmente esta dinastía Somoza fue destituida en 1979 por el ejército sandinista que le derrotó. Hoy Nicaragua está sometida al ejército sandinista y este ejército sandinista se ha quedado en el poder gracias a la guerra en la que derrota a Estados Unidos. Fenómeno similar sucedió en Vietnam, donde de igual manera Francia puso un presidente en Vietnam del Sur y más tarde Estados Unidos apoyó a ese presidente de Vietnam del Sur, impuso otro presidente en Vietnam del Sur, se llevó a una guerra, terminó siendo derrotado en Vietnam del Sur por poner un presidente a favor de los Estados Unidos. No queda la cosa ahí, se repitió el fenómeno en Irak. Inicialmente Estados Unidos llegó, sacó a Saddam Hussein, puso un presidente y este presidente impuesto por Estados Unidos finalmente fue el motivo para que los iraquíes derrotaran a los Estados Unidos y los sacaran corriendo de Irak y terminara perdiendo la guerra de Irak. Más tarde en Afganistán, de igual manera, pusieron un presidente en Afganistán y este presidente que llevó al ejército norteamericano a luchar contra los talibanes y mujahidines, finalmente fue derrotado y Estados Unidos tuvo que salir con la cola entre las piedras de Afganistán. Hoy, Estados Unidos ha puesto un presidente en Ecuador. Y este presidente no solamente que no es, que es norteamericano, nacido en Miami y al mismo tiempo es ecuatoriano, y que por las leyes de Ecuador la doble nacionalidad le permite ser candidato a la presidencia. Pero este presidente llega al poder usando una serie de artimañas, trampas, violando leyes, violando la constitución, usando el presupuesto del Estado, de la forma más tramposa jamás imaginada. Estados Unidos y Donald Trump lo respaldan. Y, como es lógico, lo que se viene detrás de este problema es que hay una guerra que ya la inició Daniel Noboa, que se llama la guerra al narcotráfico, que es una guerra vieja. Esta guerra la inició Nixon, como les he dicho, primero contra los negros de los Estados Unidos que luchaban por los derechos civiles, como Martin Luther King. Más tarde contra los hippies, que querían lo que se llamaba desarrollar y crear la contracultura. En ambos casos fueron acusados de consumo y uso de drogas. Evidentemente, nadie duda que los hippies, que querían paz, amor, como hecho fundamental de su existencia, se vieron obligados o se fueron desacreditados por el consumo del LSD. A los negros se les acusó del consumo de marihuana. Además, en esos tiempos de la guerra de Vietnam,
uno de los capos de la mafia negra de Nueva York, precisamente, logró traer desde el Triángulo Dorado de Asia, estos países que están en la frontera con Vietnam, opio, y fue el que introdujo la morfina como droga de consumo masivo en los Estados Unidos, trayendo la morfina en los ataúdes de los soldados del ejército norteamericano. Entonces se declara la guerra contra los negros y contra los hippies, utilizando el argumento de que ellos eran narcotraficantes y narcoconsumidores. Más tarde, cuando se comienza a crear el conflicto de Estados Unidos con América Latina por el problema que existía esencialmente ya desde el momento en que se construyó el Canal de Panamá, en que Estados Unidos se apropió de Panamá, para lo cual utilizó un ejército. Este ejército invadió, se colocó al frente de Colombia, forzó a Colombia a entregar Panamá, luego de que financió una guerra civil entre el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia, llamada la Guerra de los 1000 días, tras lo cual consiguió imponer un presidente en Panamá y el gobierno panameño para a fin de poder construir el Canal de Panamá y convertirse en el dueño del canal, algo que finalmente para el año 2000 dejó de serlo, pero con Donald Trump se pretende ahora volver al Canal de Panamá a ser propiedad de los Estados Unidos, y si no propiedad, una zona de frontera de los Estados Unidos, donde el ejército y la marina de los norteamericanos pretende poner como línea fronteriza de los Estados Unidos el Canal de Panamá. Hoy, Ecuador, que también es objeto de el gobierno de Donald Trump, porque las Islas Galápagos han sido, desde la Segunda Guerra Mundial, el sitio mediante el cual Estados Unidos custodiaba la entrada al Canal de Panamá y el Mar del Sur, o sea, el Pacífico Sur. Hoy, no solamente Daniel Noboa, este presidente nacido en Miami, pero que ganó las elecciones de Ecuador, porque también es ecuatoriano, pero de manera tramposa, repito, quiere darles también la base de Manta, que ya la ocuparon antes. Y Estados Unidos ahora quiere poner su límite fronterizo en Ecuador. Y esto significa que Ecuador, que ahora está sometido a un presidente tramposo, deshonesto y bastante complicado, porque tiene problemas de autismo, de baja concentración, problemas mentales, en otras palabras. Este señor, que además pertenece a la familia más poderosa del Ecuador, como Somoza, los Somoza, que se convirtieron en la familia más rica de Nicaragua, se convierte en el detonante de una rebelión en Sudamérica contra el ejército de los Estados Unidos, que protege, cubre y ampara al presidente Daniel Noboa. A partir de ese momento, ahora que los latinoamericanos están siendo deportados masivamente, que Estados Unidos pone aranceles a los productos latinoamericanos, que además existe una discriminación racial, una persecución, un racismo contra los latinoamericanos en Estados Unidos, esto enciende las posibilidades de que haya una guerra entre Latinoamérica y Estados Unidos, una guerra que a lo mejor no sea militar, pero va a comenzar como una guerra migratoria, que ya la estamos viviendo, pasará a ser una guerra comercial, que también la estamos viviendo, y finalmente pasará a ser un enfrentamiento armado, con la diferencia de que ya no va a ser un enfrentamiento armado entre el ejército de los Estados Unidos contra otro ejército, sino que, como lo ha demostrado la misma historia de los Estados Unidos, la misma historia de Colombia, la misma historia de Cuba, al ejército, la única forma de vencer al ejército y a grandes ejércitos en el mundo ha sido a través de la guerrilla.
o de lo que se llama la lucha informal. Ya la independencia de los Estados Unidos fue conseguida por guerrilleros que vencieron al ejército inglés, a la armada inglesa, la más poderosa del mundo. La independencia de Cuba con Fidel Castro se consiguió mediante la guerrilla cubana, la de Sierra Maestra. La guerrilla de Nicaragua también logró derrotar al ejército norteamericano, que era el que sostenía a Somoza. Hoy estamos a punto de ver que el ejército, que la guerrilla, no solamente de Colombia, no solamente la de Perú, que posiblemente van a resucitar gracias a todo este problema que se ha surgido en América Latina con relación a Estados Unidos por las deportaciones, por los aranceles, por el intento de apropiación del Canal de Panamá, por la discriminación racial que existe. Esto hace que en Ecuador ya se esté consolidando una forma de resistencia armada que aparentemente es estructurada a partir de narcotraficantes y traficantes de seres humanos que, al igual que los piratas, cuando Inglaterra quería destruir al imperio español, al igual que los vikingos, cuando los países nórdicos querían enfrentar al imperio germano cristiano, al igual que los colonos y los conquistadores españoles, que eran bandidos, que llegaron a conquistar las naciones y territorios indígenas de América. Y en el caso de los colonios, que eran asesinos, mercenarios, gente que venía con su familia a matar indios en América del Norte, hoy la posible rebelión de toda Sudamérica va a emerger desde la guerra interna que ya se huele y que ya ha sido declarada por el presidente Daniel Noboa como conflicto interno armado desde enero del año 2024 y que tiene la perspectiva de convertirse en una guerra que va a ser desde la mitad del mundo hacia toda la parte sur de los Estados Unidos. Muchas gracias.